Bueno, pues arrancamos ya con temas que nos interesan a todos, a todas. Bueno, y después de las Navidades ya estamos ahí dándoles vueltas al gimnasio, al adelgazar, a quitarnos los kilos que queremos en 4 días, quitarnos los kilos de todo el año, y eso no puede ser, ¿eh? Y además, bueno, nos dejamos llevar muchas veces por esos anuncios que nos prometen milagros, esas dietas que nos van a poner estupendas, estupendos de un día para otro, y esos medicamentos que a veces no sabemos utilizar correctamente y ni siquiera a veces tenemos que utilizar. Así que para hablar de todo ello, y tenemos a alguien que sí sabe mucho de este tema, que es la doctora Aida Cadenas, a la que saludo. Es que ricasco, bienvenida. Bueno, como decíamos, especialista en endocrinología y nutrición en Clínica Indautxu, pero con una amplia trayectoria en hospitales de referencia de Vizcaya como Basurto, como Galdakao, y también en el hospital de Mendaro. Como decimos, vamos a hablar con ella de un tema que nos preocupa y que es de mucho interés, como es cómo afrontar esa pérdida de peso, pero de una manera saludable y con cabeza, y además teniendo en cuenta factores externos que pueden influir también en ello. Así que, bueno, Aida, cuéntanos cómo están un poco las cosas después de las Navidades. ¿Se llena la consulta de gente que quiera adelgazar en un día? Bueno, evidentemente sí. Nosotros siempre hacemos la broma de que nuestros meses fuertes son enero, marzo y septiembre. Enero porque propósitos de primeros de año, voy a quitarme los kilos que me he puesto con el polvorón. Marzo me he puesto el bikini de verano, no me entra. Y en septiembre, pues porque las vacaciones, la playita, las tapas, entonces enero es una locura. Pero bueno, desde, como bien hablabas de los fármacos, desde que tenemos cosas nuevas en este campo que ha estado un poco huérfano hasta hace poquito, pues la verdad es que llevan llenas ya un tiempo. Claro, claro, claro. Pues enseguida entramos en materia de todo este asunto del Ozempic, pero antes, ¿qué es lo que pasa un poco en nuestro organismo después de las fiestas? ¿Comemos sin cabeza? ¿Estamos con una ansiedad en niveles tan altos que no pensamos lo que comemos? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, yo creo que es una suma de factores. Hombre, juntarte con la familia va a producir ansiedad, algo más vas a comer. Y No lo había luego, pensado. hombre, algo contribuirá. Y luego se comen cosas diferentes, ¿no? Al final sí que se come más, aunque en realidad siempre comemos de más para lo que realmente necesitamos, pero sí se comen cosas diferentes, se comen cosas con más contenido en grasas, se comen cosas en alto contenido en azúcares, eso se almacena en el cuerpo de una manera diferente a lo habitual. Bueno, pues siempre se ha dicho, ¿no? Los kilos que acabas de coger son los más fáciles de quitar. Claro. Es verdad a medias, A medias. ¿no? Es por cómo tu organismo almacena ese exceso de azúcar, porque lo almacena con agua, entonces según empiezas a restringir, pues empiezas a bajar peso que no es muy real. Ajá. ¿Y cuáles son un poco los errores más frecuentes de las personas que van a tu consulta y que quieren hacer y que hacemos mal? ¿Qué hacemos mal? Uf. Lo primero, pasar de 100 a 0 en 3 segundos. O sea, no puedes hacer una restricción calórica y pasar de aquí a aquí en un día, pues porque tu organismo al final, el cuerpo humano es una máquina de precisión, tiene mecanismos para compensar absolutamente todo y siempre tiende al equilibrio. Si tú has estado comiendo a este nivel y de repente lo bajas a este, tu cuerpo tiene mecanismos para contrarrestar eso y para hacer que gastes menos, para restringir tu consumo calórico, reducir tu metabolismo. Entonces a veces es lo comido por lo servido, estás comiendo menos pero realmente no está funcionando porque tu cuerpo también está gastando menos. Entonces esto es como la cuenta del banco, depende de lo que entre, depende de lo que salga. Y luego entiendo que también, ¿no?, influye, y especialmente creo que además más en las, perdón, en las mujeres, ¿no?, que bueno, vamos cumpliendo años y al final, bueno, llega una edad. Yo me acuerdo de una amiga que siempre decía, ay, amigas, que tenemos que elegir entre la cara o esto, ¿no? Entonces, claro, no podemos pretender pesar lo que pesábamos cuando teníamos 20 años, ¿no? Las mujeres somos muy hormonales. Somos muy hormonales, Somos muy hormonales, somos cíclicas. Nos afectan mucho más los cambios hormonales que a los hombres. A partir de los 30, 35 empieza a haber ya cambios en el equilibrio hormonal, en las hormonas sexuales femeninas. A medida que van bajando los estrógenos, no solo lo notamos en la piel, en el pelo, en los sofocos, etcétera, sino que la masa muscular desciende a una velocidad de vértigo. Y es el músculo realmente lo que gasta calorías para mantenerse vivo. La grasa al final es un tejido inerte, prácticamente, que no gasta nada para vivir, pero el músculo sí. Si yo pierdo músculo, mi metabolismo basal va bajando, va bajando, va bajando, de la misma forma que debería ir bajando lo que como porque realmente necesito menos. ¿Qué pasa? Yo hago mucho la broma, yo soy muy gamberra. Entonces le suelo hacer la broma a la gente, es que la regla, es que no sé qué. Digo, uy, ya le echarás de menos. Ay, sí, sí, ya sí. la echarás de menos. Y es verdad. Y a medida que nos acercamos al climaterio, a la menopausia, pues todo cambia
y además cambia también la distribución de la grasa del cuerpo. Las mujeres normalmente cuando cogemos peso lo cogemos a la altura de la cadera, a la altura del culo, hablando mal. Sí, es que es así. Y los chicos engordan de barriga, ¿no? La barriga cervecera de los chicos. Bueno, pues las mujeres cuando bajan los estrógenos nos volvemos más chicos, tenemos más andrógenos, más hormona masculina con respecto a la femenina, y entonces todo se acumula aquí, que es la grasa peligrosa, es la grasa que aumenta el riesgo cardiovascular. Eso dice, ¿verdad? O había oído yo que cuanto más en la zona abdominal, ¿no? Tiene más peligro. Esa grasa es más proinflamatoria, va a dar más problemas, sobre todo a nivel cardiovascular, pues de problemas de posible infarto, de ictus, de ese tipo de problemas. Pero no solo eso, cuando pensamos en obesidad, en sobrepeso, ¿no? Hay cosas que enseguida nos vienen a la cabeza, pues que puedes tener más propensión a tener una diabetes, que puedes tener la tensión peor controlada, que puedes tener el colesterol más alto, que puedes tener una posibilidad de infarto. Se nos olvida y voy a hablar de cosas que no le gustan a nadie, como puede ser el tema cáncer, de todos los cánceres que más matan, salvo el de pulmón, todos se relacionan con la obesidad. Sí, en todos ellos, uno de los factores de riesgo es la obesidad. Entonces, la obesidad hace una serie de cambios en el organismo. Mi organismo está, diciéndolo en plan bruto, más inflamado. Esa inflamación de forma crónica predispone a que mis células cambien y produzca tumores a diferentes niveles del cuerpo. Tumores de mama, tumores de endometrio, tumores de útero, de colon, digestivos en general. De aquellos que más se oye, salvo el de pulmón, que evidentemente es el tabaco el factor de riesgo más importante, la obesidad está en la etiología de todos ellos. Bueno, es decir que esto no es una cuestión de quiero estar mona. No es solamente estética, está claro, ¿no? Pero también el ritmo de vida que llevamos, el estrés, la ansiedad, el ir corriendo para arriba, para abajo, todo eso también nos hace que tengamos no solamente una mala alimentación, sino luego también, pues bueno, que muchas veces engordamos precisamente porque no nos alimentamos bien, ¿no? Es un poco la pescadilla. Yo creo que es un compendio de cosas, ¿no? Al final, ese estado proinflamatorio del que hablábamos también, las hormonas del estrés son proinflamatorias. Hablamos siempre de hormonas de estrés agudo, me roban el bolso, ¿no? Esa es la adrenalina, es una hormona de estrés, y la del estrés crónico, que es el cortisol, que tanto se habla ahora, tanto en boga está. El cortisol, sí. Efectivamente, ese es el estrés crónico, es una hormona adaptativa, no es malo el cortisol. El problema es cuando siempre lo tenemos aquí. Entonces, si es un problema de inflamación crónica, de depósito de grasa en zonas que no se debe, pues el cortisol contribuye. Lo que pasa es que hay veces que la vida es la que es y puedes hacer lo que puedes hacer. Está claro. Doctora, el tema del Ozempic, vamos al lío, porque bueno, es la palabra del año, yo creo, ¿no? El tema del Ozempic, que empezó siendo algo, o sigue siendo algo que era, bueno, relacionado con la diabetes. Ahora, no sé si se receta ya como tratamiento para la obesidad directamente o para adelgazar, ¿no? Yo creo que sí. Vamos primero a saber qué es el Ozempic. Vamos a hablar de conceptos. Primero, son fármacos que la gente tiene la sensación de que son muy nuevos, y este grupo de fármacos, que nosotros los llamamos análogos de GLP-1, es un palabra de estos que nos gustan a los médicos, llevan comercializados en nuestro país desde 2008. O sea, hace ya unos años. Ya llevan unos años. Empezaron inyectándose a diario, 2 veces al día, etcétera, etcétera, y salieron como fármacos realmente para la diabetes. Lo que pasa es que se veía que uno de los efectos adversos que tenían, efecto adverso entre comillas, era que la gente bajaba de peso. No sabían por qué, pero bajaban de peso. Entonces se empezó a ensayar utilizarlos para solo obesidad, sin que los pacientes fueran diabéticos. Ozempic, como marca comercial, es un fármaco cuyo compuesto es semaglutida o semaglutide, que se utiliza, en teoría, se empezó a utilizar para la diabetes. Lo que pasa es que ahora hay un fármaco que es lo mismo, con otro nombre comercial, que se utiliza solo para obesidad. Y la indicación es esa, obesidad. No tienen por qué ser diabéticos para la prescripción. Claro, obesidad es obesidad, no es me sobran 3 kilos, voy a ver si me mandan el Ozempic. Obesidad, ¿no? es obesidad. Claro. En teoría la indicación es IMC, es decir, relación peso-altura por encima de 30, y en algunos se acepta hasta 28 si hay alguna complicación derivada de ello. ¿La gente entiende realmente los efectos o cuándo hay que utilizar estas medicaciones, ¿no? ¿O van a la consulta como quien quiere ir a por unos churros? Ojalá fuera como unos churros, todavía es peor. Sí, Yo, mi gran temor, y esto es algo que hemos comentado especialistas del tema muchas veces, es que se está frivolizando, Jesús, que no me sale la palabra, mucho con este tema. O sea, estamos pasando
a utilizar un fármaco súper potente. Yo tengo pacientes que han bajado hasta el 50% de su peso. Prácticamente es equivalente a una cirugía del estómago que utilizábamos históricamente para obesidad. Es equivalente, se baja, la media es un 30% aproximadamente. Es una burrada perder un tercio de tu peso. Sí, sí, sí. Pero se está frivolizando muchísimo, se está banalizando mucho su uso y se está utilizando para quiero entrar en una talla 36. Yeah. El peligro de eso, la mala utilización, puede llevar a que al final tengamos problemas. No son fármacos con efectos adversos graves, la verdad es que se está hablando muchísimo, corren ríos de tinta. Realmente los efectos adversos son intestinales. Intestinales, porque sí que dicen, bueno, aparte de esos efectos, no, el efecto rebote, que eso sí he oído yo mucho. Ese es el problema de la mala utilización. Ah. Esto no es una varita mágica de ¡clan! Te doy con la semaglutida, te doy con la tirzepatida y te quedas divina. Claro. Porque no, sino que yo pongo el ejemplo, yo suelo utilizar mucho el símil de, tú imagínate que te rompes una pierna, ¿no? Y tienes que hacer la rehabilitación de la pierna. Yo te pongo una muleta para que te ayude durante ese periodo de rehabilitación. Pero si tú no haces el trabajo de rehabilitación, vas a tener que utilizar la muleta toda la vida. Esto es lo mismo. Tú has llegado a tener una obesidad pues porque no haces el suficiente ejercicio, porque tienes unos malos hábitos dietéticos, porque tienes una genética predisponente a ello, factores hay 1000. Entonces tú tienes que hacer una rehabilitación, tienes que cambiar esos hábitos de vida que te han llevado a estar como estás y para eso te ayuda esa muleta que son estos fármacos. Si tú solo utilizas la muleta y no haces la rehabilitación que tienes que hacer, cuando tú quites la muleta, ¿qué va a pasar? Que seguirás cojeando. Claro. Y que vas a volver a recuperar absolutamente todo el peso que has perdido. Porque en realidad este medicamento es un inhibidor del ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona? Funciona a muchos niveles. Es curioso porque en principio se creía que solo actuaba a nivel del estómago. A nivel del estómago lo que hace es tu estómago se vacía mucho más despacito, con lo cual tienes sensación de saciedad durante mucho tiempo. Ya. Entonces, si tienes sensación de saciedad, el poder pasar pues sin picar esa palmerita de chocolate que está ahí. Porque no te entra el hambre, claro. No tienes hambre. Claro. Es como si estuvieras empachado, ¿no? Sí, sí. Entonces miras así la comida y dices, paso. Pero también se ha visto que actúa a nivel cerebral. En el cerebro tenemos los centros del hambre y esos los inhibe. Entonces, quita también el hambre que llamamos cerebral. Entonces, actúa a muchos más niveles, pero sobre todo para el control del apetito a esos dos niveles, a nivel del estómago, a nivel del cerebro. Por eso los efectos adversos son gastrointestinales. Si tu tubo digestivo va más despacito, pues tienes problemas de estreñimiento, tienes problemas de náuseas, tienes problemas de vómitos, ni más ni menos. Pero es curioso porque actúa a nivel cerebral, al final la comida es muy adictiva. Es tan adictiva como el tabaco, como el alcohol, como un montón de cosas. Y uno de los efectos curiosos que se ha visto es que la gente que abusaba del alcohol y ha utilizado estos fármacos también ha dejado el alcohol. Y ahora también se están haciendo pequeños ensayos. En mi hospital una compañera de respiratorio está haciendo para dejar de fumar. Y es más fácil. ¿Con Ozempic también? Sí, curiosamente. No había oído yo esas cosas. Entonces, a veces gente que quiere dejar de fumar y que no lo deja porque, claro, me voy a poner no sé cuántos kilos y tal, pues bueno, pues puede ser una oportunidad. Pero hay que hacer el trabajo. Si tú no haces el trabajo por debajo... Claro, y de todas maneras, esto no es magia. Bueno, tú como experta que habrás visto miles de casos, ¿no crees que tenemos un poco distorsionada la visión? Porque yo he llegado a escuchar pues que estas actrices que vemos, pues tipo, bueno, Angelina Jolie, etcétera, por dar algún nombre, ¿no? Que yo he llegado a escuchar que el Ozempic es como de uso muy frecuente. Estados Unidos está siendo una locura. Claro, y les ves esos cuerpos tan delgados, antinaturales, ¿no? Que a veces digo, pues no sé. Eso... Pero es lo que se ve. Es lo que se ve, es lo que se ve en redes, es lo que se ve en medios, es lo que está... Hemos pasado... Estos son modas, como todo en la vida, ¿no? Ahora se ha puesto de moda el cuerpo no sé cómo, ahora se ha puesto el cuerpo no sé cuál. Estamos banalizándolo mucho y la obesidad es una enfermedad. Claro. No podemos perder de vista de que estamos hablando de algo, lo hablábamos hace un momento, que es que te trae consecuencias graves, que esto no es quiero estar divina para la boda del hijo. Claro. Que es que esto es una cosa muy seria. Y además, yo no sé hasta qué punto o quiénes lo pueden tomar, porque ya a mí el miedo que me da es las chavalas menores, etcétera, la gente... En principio está admitido en mayores de 14. O sea, a partir de los 14 ya lo pueden... Se podría prescribir. Evidentemente tienes que tener un control médico, hay que hacer, por ejemplo, puede desajustar la absorción de algunos fármacos, algunas vitaminas,
para que se absorban de más y que se absorban de menos, hemos visto. O sea, pacientes con problemas de hipotiroidismo que toman Eutirox y que toman estos fármacos, se altera, hay que reajustar, cosas que vayan a tanto por kilo de peso también habrá que reajustar. Algún problema con Sintrón también hemos visto. Bueno, pues tienes que seguir una serie de controles. El problema es eso, cuando se hace sin control. Yo he visto barbaridades, pero verdaderas barbaridades. Cuéntanos un poco. ¡Ay, el chascarrillo! No, claro, pero esas cosas son las que se quedan. Pues mira, desde gente, me acuerdo, además ha sido hace poquito, una anécdota de una paciente que venía a la consulta, que estaba en tratamiento, una chica con una obesidad extrema, un IMC por encima de 50, que es una burrada, para que os hagáis una idea, era una chica que pesaba 130 kilos en 1,50 m, una cosa así. O sea. Bueno, sí, una obesidad. Y con todo su esfuerzo, pues unos fármacos carísimos, carísimos. Claro, porque encima es caro. Porque, es claro, carísimo, claro. O sea, depende del compuesto, oscila entre los 300 y los 400 euros al mes en dosis máxima. Es una burrada. Es mucho, sí. Es una burrada. Se podría hablar también de ricos de primera, o sea, como digo yo, perdón, gordos de primera y gordos de segunda. ¿Y tanto? El que se lo pueda permitir Claro, y el que no se lo pueda permitir. Aquí las diferencias sociales sí, claro, no está van a ser importantes. Esto es un debate que se ha generado mucho en las sociedades científicas de, bueno, hombre, igual no es café para todos, pero igual en algún caso concreto pues habría que pensar en financiarlo. Y esta chica, con todo el esfuerzo, pues porque bueno, pues tenía un trabajo un poco así, pues ya había visto que era una buena inversión para su salud y se lo había comprado. Y tenía realquilada una habitación a una inquilina y cuando se va de la casa a la inquilina se da cuenta de que le ha robado la medicación que tenía en la nevera. ¿La inquilina? Sí. Madre mía, que claro, pues... sin control médico se lo iba a poner a vender en el mercado negro, bueno, etcétera, etcétera. Esa es otra, claro, sí, tú entras en Wallapop y encuentras. ¿Encuentras? Bueno, pues no vamos a dar... No voy a dar idea. Porque seguramente igual no te pone Ozempic, pero siempre hay el dark market que, bueno, bajo otros nombres, etcétera, seguro que, bueno, está al alcance de más gente de la que pensamos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de control en vez de descontrol que me decías, ¿no? Como experta, como nutricionista, una buena manera, o lo correcto, ¿no?, para perder esos kilos y no recuperarlos, que es lo que interesa, ¿no? O por lo menos para... Esa es la parte que no le gusta a nadie. Claro, hay que aprender a comer, tenemos que aprender a comer. Igual que aprendemos a escribir. A ti te enseñaron a escribir en la escuela. Pero a ti te dicen, tienes que comer así para toda la vida. Ya eso como que, para toda la vida. A mí la palabra dieta la odio. Yo trabajo con una enfermera educadora, la odio a muerte además, porque suena a castigo, ¿no? Cuando tú hablas de dieta suena a castigo, siempre ha sonado como a castigo. Y María, que es la enfermera educadora con la que más he trabajado, nosotros hablamos de educadores en diabetes, son aquellas enfermeras o enfermeros especializados para estas cosas, siempre hemos dicho lo mismo, realmente hay que comer con cabeza. O sea, no tienes que restringirte absolutamente todo. Al final es dieta mediterránea en pequeñas porciones. Tampoco hacer una restricción brutal. La gente a veces hace que no hace falta hacer el pino puente en noche de luna llena para bajar de peso. O sea, no. Es dieta mediterránea. Lo que comíamos hace no tantos años, mucha verdura, mucha legumbre, mucha fruta, poquita carne, poquito pescado, proteína de buena calidad. Si algo fuera realmente efectivo, a los servicios de salud les era muchísimo más rentable eso que los millones que se gastan en las consecuencias de la obesidad. Es deporte, ejercicio físico realmente más que deporte, actividad física reglada, empezando por un reacondicionamiento muscular con un ejercicio de musculación y una vez que hemos recuperado ese músculo, pues empezar a meter un poquito de ejercicio aeróbico, pasear, pues bueno, como dice María, está bien para no estar mal, pero no es suficiente. Hay que hacer ejercicio de verdad. Claro, es que hay que poner ese músculo en marcha. Pero claro, otra cosa es la práctica, claro. Que tampoco hay que volverse loco. O sea, al final son... Y bueno, que tampoco está mal, ¿no? Que dices, hay gente que dice, yo es que necesito una oncita de chocolate al día. ¿Y por qué no? Claro, pero una oncita de chocolate, a mí me pasa que no es una oncita de chocolate, claro, ¿no? Entonces... Ese es el problema. Ese es el problema. La capacidad adictiva de la comida y de determinadas comidas. Curiosamente, hablando de estos fármacos, otro de los efectos que tienen es que se quita la apetencia por determinadas comidas. Por ejemplo, las comidas más dulces, las comidas más grasas, lo que hacemos la broma de los productos anti-berry, no te apetecen. Ah, sí, ¿eh?
O sea, muchas veces cuando decimos, yo es que soy de salados, yo por ejemplo, yo soy muy me gusta el vinagre, siempre me han dicho, tú entre lo nerviosa que eres y las cosas que comes de vinagre, pues a ti te come eso, pero por ejemplo no me llama el dulce, ¿no? ¿Y por qué tenemos Pero hay gente que sí. Es una asociación también, bueno, el dulce también lo asociamos con la infancia, con ese periodo de nuestra vida en la que teníamos menos problemas. Por eso el refugio en el dulce cuando tienes un problema también es muy psicológico. Sí, el cacao tiene también algún componente antidepresivo, entonces bueno, ¿qué cosas? Tiene su porqué. Todo en esta vida tiene su porqué. Y en nutrición normalmente siempre hay algo que... Bueno, pues vamos a terminar con un consejo y también ya como... Una frase así, el estar bien físicamente nos hace estar bien también con nosotros mismos, o es una pescadilla que se muerde la cola y al final, bueno, hay que romper estamos el círculo. equiparando. Hay que romper el círculo. Cuando tú... ¿Eso de mens sana in corpore sano? Es una realidad como un templo. Y la gente cuando empieza a moverse, cuando empieza a cuidarse, cuando empieza a hacer algo para sí mismo, a veces estamos muy volcados en los demás, en ayudar, los críos, el marido, el no sé qué, el trabajo, el tal. Y cuando empiezas a dedicarte a ti, a dedicarte media horita al día para hacer un poquito de ejercicio, para mantenerte bien, para preparar una comida rica y saludable, también eso va repercutiendo, ¿no? Ves que haces un esfuerzo, que tienes una recompensa, pues porque te encuentras mejor, ves que puedes subir las escaleras sin asfixiarte, pues, que estás más activo. Al final te van metiendo en ese bucle y rompes el círculo, ¿no? Rompes el círculo del sedentarismo y de la mala alimentación. Bueno, pues me ha encantado cómo nos has contado todo. La verdad que yo creo que hemos aprendido mucho y sobre todo, bueno, pues a pensar bien las cosas y a ponerse en manos de profesionales, que es lo que hay que hacer. Y además que, oye, te voy a invitar más veces porque me lo has contado muy claro y no eres tan gamberra, tampoco, un poquito solo. Me he reprimido. Bueno, pues otro día te dejamos que cojas más confianza. Doctora Aida Cadenas, bueno, especialista en endocrinología y nutrición en la clínica Indautxu, pues es que ricasco por contarnos las cosas así tan claras. A vosotros por invitarme. Y por este tema tan interesante, gracias. Y enseguida vamos con más temas, bueno, diferentes realidades, vamos a hablar de Venezuela, de todo lo que ha ocurrido, pero nada, en unos minutos. Ducha ya. Di adiós a tu bañera en 8 horas. Somos líderes en Vizcaya. Hemos realizado más de 15.000 cambios y te damos 5 años de garantía. No necesitas pagar por adelantado y puedes financiar sin intereses. Solicita presupuesto y proyecto sin compromiso. Visítanos en nuestras exposiciones en Bilbao y Baracaldo o llámanos al 946440304. Ducha ya. Eraber se ha consolidado como una de las empresas más fiables para llevar a cabo tus proyectos de reforma y decoración. Nuestros interioristas diseñarán tu espacio a tu medida. Contamos con plantilla propia de profesionales cualificados en todos los gremios. Tramitamos todos los permisos necesarios y cumplimos los plazos de ejecución de obra. Disponemos de nave propia para almacenar lo que necesites mientras se realiza la reforma. Nuestros valores de honestidad, seriedad y profesionalidad son nuestra garantía de éxito. Eraber, desde 1997, construyendo espacios confortables y sostenibles. Bueno, seguramente al ver esta bandera sabéis de qué tema vamos a hablar, evidentemente, porque lleva siendo actualidad demasiados años, pero especialmente en las últimas semanas por todo lo que ha ocurrido en Venezuela con ese, bueno, pues con ese secuestro del presidente Maduro, que enseguida vamos a hablar en qué condiciones y en qué términos se ha hecho todo, y sobre todo vamos a hablar de represión, de mucha represión y del paso de una dictadura a una democracia, o es al menos lo deseable, y para quienes lo sufren y quienes más conocen esta realidad, pues seguramente es mucho más importante. Así que yo creo que lo mejor para hablar de la situación de Venezuela es hacerlo con personas que han vivido en ese país, que están en la diáspora, en Euskadi, con nosotros, bueno, pues por diferentes motivos, viviendo esa realidad, pero con muchos lazos atados a Venezuela, de familia, de amigos, en fin, y viendo día a día una realidad que parecía no tener fin y que ahora, sin duda, está cambiando. Vamos a hablar con la plataforma Venezolanos en Bilbao, Vizcaya, un colectivo de personas, como decimos, de Venezuela, residentes en Euskadi, que buscan visibilizar la situación política y social del país desde el exilio. Bueno, tenemos con nosotros a Pedro Gil, que es el coordinador de la plataforma. Bienvenido, Pedro. Gracias, Eva. Encantado de estar aquí compartiendo Encantada contigo. Para hablar de todo un poquito. Y te acompañan Stephanie Vargas, que estás aquí también con nosotros. Sí. Cada uno lleváis, creo que tú, ¿desde qué año llevas en Euskadi? Desde el 2017. 2017, Pedro, tú. 2015. 2015. Y está con nosotros
nosotros también Juan Manuel González, ¿verdad? Sí. Que llevas ya unos cuantos años aquí. 2001. Aquí 2001, estamos. es decir, que eres ya un poco vasco también, ¿no? Un poco, no, bastante vasco. Seguro que eres del Athletic también, ¿o no? ¿O te estamos haciendo ya? No. Ay, ahí le he sí. pillado. Ahí No. Siempre he sido del Atleti, aunque por llevar la contraria a la gente digo que el Atleti no acepta inmigrantes. Ah, bueno, pero soy del Atleti. Bueno, pues muy bien, porque eso sí que no lo perdonamos. No. Bueno, chicos, pues bromas aparte, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas ha marcado un poco un antes y un después. Me imagino que habéis visto la situación, la lleváis viendo mucho tiempo con preocupación, todos los cambios que ha ocurrido. ¿Cómo valoráis un poco, Pedro, pues bueno, cómo se ha desencadenado toda esta situación que ha derivado pues en el secuestro, vamos a decirlo así, por parte del presidente estadounidense de Nicolás Maduro? Sí, bueno, para nosotros esto representa pues la solución a un conflicto que lleva muchos años y llevamos años denunciando, pidiendo ayuda internacional, denunciando todas las atrocidades, todas las vulneraciones de derechos humanos, y esto para nosotros es la solución a un problema que estaba enquistado y que había que solucionarlo. Así que esto nos da esperanza para que empiece un proceso de transición en Venezuela, y es lo que queremos, y estamos con esa confianza que esto va a desembocar a corto plazo en más libertades para el país. Hemos visto cómo se están abriendo las cárceles en Venezuela para liberar a los presos políticos. Afortunadamente ya los 2 bilbaínos están también aquí en Euskadi, están con sus familias, y así como ellos, miles de personas estarán regresando a sus casas, en principio de las cárceles, y ya poco a poco esperamos también que los venezolanos podamos regresar a Venezuela. Así que muy esperanzados y satisfechos con esta acción que ha puesto de la manera más impecable esta extracción de Nicolás Maduro, que era usurpador de la presidencia porque no había ganado las elecciones. Y bueno, nosotros tenemos una esperanza en que va a salir bien. Bueno, pero esto evidentemente no va a ser de la noche a la mañana. Creemos que, bueno, me imagino que será un proceso, ¿no?, que tardará todavía unos años. ¿Cómo veis un poco el futuro del país, ¿no?, de aquí a unos años? ¿Se va a dar una transición democrática? ¿Creéis que, bueno, pues que se ha hecho todo de la manera mejor posible, Juanma? Bueno, yo creo que era la única manera. Todo el mundo habla de que lo han secuestrado, que eso no debió ser, que la Carta de las Naciones Unidas y todo el tema, pero nadie a mí me ha dicho qué debían de hacer. Las elecciones, ya vieron, con elecciones no lo sacan. Yo creo que esto va a ser un cambio, no es para de inmediato, esto será 10 años o 15, sacar todo esta gente que ha habido y ha estado maltratando al país de Venezuela. ¿Qué te puedo decir? Esperemos que todo vaya bien, que siga un orden. Se habla de que Trump nos quiere robar el petróleo, y yo les pongo un ejemplo muy fácil a la gente. Si tú montas una empresa y llega una gente y te dice expropiado, todo expropiado, no puede ser. Sí, pero por ejemplo eso de que vayan a juzgar, por ejemplo, a Maduro por narcotráfico, ¿qué pensáis de eso? Porque realmente creéis que es un motivo creíble o no es real. Es la realidad. Sí, Venezuela es un narcoestado. Y el que lo quiera ver, que vaya y viva allá. Pero eso sí, que deje la tarjeta de crédito aquí y viva con el sueldo mínimo de Venezuela. Un país, además, bueno, que hay que decir que es maravilloso, que es un país bellísimo, precioso, ¿no? Y que en su día pues había mucho turismo, era un país, la verdad, muy envidiable porque tiene, bueno, pues tiene muchos sitios pues muy bonitos, ¿no? Y qué pena, ¿no?, que todo esto haya derivado en los últimos años, ¿no?, en una dictadura, que realmente pues la gente haya tenido incluso miedo de ir al país, que no podían disfrutar, vosotros que hayáis tenido que salir del país, ¿no? Sí, Venezuela ahora mismo está en la ruina total. Lo que ha hecho tanto cuando empezó Hugo Chávez como ahora con estos 13 años de Nicolás Maduro ha sido tener más represión, ha sido cortar todas las libertades económicas, no hay no hay seguridad jurídica para invertir a raíz de tantas expropiaciones a todas las propiedades privadas, y eso ha hecho que el futuro económico pues marque también la salida de miles de venezolanos, millones de venezolanos, porque si no tienes un futuro económico para el país, si no hay estabilidad económica ni crecimiento, los venezolanos tienen que salir a buscar el sustento y nuevas oportunidades fuera, y es por eso que
los más jóvenes son los que han salido y Venezuela ahora pues está con niños y personas ancianos mayores que son los que no pueden salir. Personas jóvenes como Stephanie y su pareja que salen en búsqueda de oportunidades. En mi caso también, que salí con mi familia ya en el 2014, precisamente por eso, por la destrucción de un país tan rico en recursos, en paisajes y en su gente, lo han destruido totalmente con las ansias de poder y corrupción y todo lo que está ya determinado como es este régimen de Nicolás Maduro, pero de aquí en adelante sí vemos que puede haber un cambio de esperanza porque se va a mejorar la parte económica, se va a mejorar la producción y la parte petrolera es a lo que se le va a dar prioridad, que era nuestro principal colchón económico antes de que llegara la revolución. Stephanie, en tu caso, que comentabas eso que viniste con tu pareja, creo, me has dicho 2015. 2017. 2017, pero me imagino que habrás dejado allí a familia, amigos, etcétera, ¿no? Y el verlo desde aquí, desde fuera, no sé, ¿cómo se vive? ¿Habéis pasado miedo? Me imagino que ha habido momentos muy difíciles, ¿no? Porque estando aquí, quizás viendo la situación del país, ¿no? ¿Cómo fue? Yo no recuerdo otra Venezuela. Claro, O sea, claro. desde mi conciencia he vivido en una Venezuela destruida. O sea, en comparación con ellos, yo no Claro. recuerdo otra Venezuela. Y el hecho de venirme para acá con mi pareja, para nosotros es otra Una cosa. liberación, o sea, es una quizás. liberación. Sobre todo para los jóvenes, ver tantos jóvenes que han estado presos, reprimidos, que no han podido salir a la calle a protestar o cuando lo han hecho han sido asesinados, encarcelados. O sea, yo no recuerdo otra Venezuela. Y para mí, lo que habías comentado anteriormente, el secuestro de Nicolás Maduro, para mí no es un secuestro. Bueno, sí, para mí es evidentemente justicia. hay que verlo desde diferentes posturas, sí, pero bueno, sí. En su día, pues, como se vendió, Sí, digámoslo claro. así, Y ¿no? ver ahora a mis padres están conmigo aquí, los dos. Y verlos, ¿sabes? Ahora tan contentos después de todo lo que han pasado allá, porque lo que yo sé es por ellos. O sea, lo que sé de la Venezuela de antes es por ellos, pero es una Venezuela que yo no viví. Claro, pero O sea, ¿tienes ilusión en volver a verla algún día? Claro, claro. Por Es decir, supuesto. que vosotros no, me imagino que todavía no, pues todo es muy reciente, ¿no? Pero quizás soñáis, ¿no? Con una Venezuela libre, una Venezuela democrática, ¿no? En la que podáis ir a disfrutar y quizás, ¿no? Claro, lo sueño y también quiero regalarle eso a mis hijos, que mis Claro. hijos están aquí conmigo. ¿Y qué otra cosa iba a agregar? A ver. Pues, A ver, que me nos quedé- hemos quedado ahí. no, iba a Tenéis decir muchas algo- cosas iba a que decir- contar, ¿eh? Iba a decir algo muy importante. Muy importante, hemos hablado pues eso, de que si habéis pasado miedo, si habéis tenido momentos de miedo viendo ahí a la gente cómo sufría, ¿no? Desde aquí en los momentos más tensos de toda esta escalada, ¿no? De los últimos meses, sobre todo, o los últimos años, vamos. Sí, sí, sí. Y poder que esas personas, que esos chamos, la juventud de ahora que se quedó en Venezuela y que no ha podido salir de allí, pues tengan otro futuro también. Y a mí también me encantaría regresar a Venezuela, llevar a mis hijos a Venezuela. Ujú. No sé si es algo que tenéis en común, el volver a Venezuela o volver de visita, o... Sí, yo bueno, también. porque ya también Yo- es verdad que lleváis tantos años aquí, en tu Yo caso, ¿no? yo Que ya tengo 57 años y no creo que pueda tú ya... volver a vivir Bueno, allá. de viaje o de visita, De ¿no? viaje o quizás de vacaciones de 6 meses y vamos a quitarnos un poco del frío. Pero bueno, mi esposa también es mitad vasca, su padre es vasco, mi hijo nació aquí, Ujú. entonces no Totalmente no- integrado ya. no lo veo factible, pero tampoco puedo decir que no, pero Ya. Pero, Pedro, me comentabas, ¿no?, que soléis acudir asiduamente, ¿no?, al Parlamento Vasco a llevar un poco, pues, a exponer vuestras reivindicaciones como colectivo, etcétera. ¿Cuáles son un poco los puntos de interés, la agenda que tenéis, por ejemplo, esta semana? ¿Qué es lo que habéis llevado al Parlamento? Sí, bueno, esta semana hemos ido al Parlamento a conversar precisamente con los grupos parlamentarios de la situación de Venezuela, cómo la vemos los venezolanos, la esperanza que tenemos puesta en este proceso que acaba de comenzar y la certeza que tanto el presidente Edmundo González como María Corina Machado van a jugar un papel importante. Precisamente esta semana se reunía María Corina Machado con el presidente Donald Trump y eso poco a poco va a desembocar en que María Corina y Edmundo González como presidente electo puedan también jugar un papel importante en esta transición hacia la democracia. Y lo que estábamos
cuando acudimos al Parlamento Vasco es precisamente a manifestarles de primera mano a los grupos parlamentarios la situación de Venezuela, cómo la vemos los venezolanos y qué es lo que esperamos, ese respaldo por parte de los grupos que quieren una transición pacífica, ordenada, en paz y que todo salga de la mejor manera, como de momento se están llevando. ¿Y cuál es un poco el mensaje que os trasladan las administraciones vascas? ¿Os sentís respaldados, acogidos, responden a vuestros, bueno, pues a lo que vosotros demandáis de ellos, ¿no? Sí, bueno, hay mucha cautela todavía porque está todo muy reciente. Sin embargo, los hechos que se han venido dando pues son más favorables que las especulaciones que podían haber al principio. Los hechos son que ya hay bastantes liberados dentro de Venezuela y extranjeros también han soltado mucho de las cárceles que estaban injustamente detenidos. También los hechos es que Estados Unidos, el petróleo que tiene ahora Venezuela allí flotando en diversos barcos y también en Venezuela, va a ser comprado a precio de mercado por los Estados Unidos, se va a hacer un fideicomiso y eso se va a reinvertir en Venezuela para levantar, por ejemplo, el sistema eléctrico en Venezuela, con empresas norteamericanas que serían las que harían ese trabajo. Entonces, se va a empezar a ver eso con hechos, el cambio en Venezuela y lo van a notar toda la gente de a pie en Venezuela y eso es lo que esperamos. Entonces, aún hay cautela en las instituciones vascas y en todos los interlocutores con los que hemos estado conversando, pero les hemos trasladado que los venezolanos como tal estamos con una certeza de que esto va a salir bien. ¿Y qué mensaje trasladaríais, por ejemplo, a vuestros compatriotas ahí en Venezuela, ¿no? Los que están siendo amenazados, perseguidos? ¿Cuál es un poco el mensaje que les dais desde aquí? Sí, ya hemos esperado 13 años bajo esta represión y de Maduro, 26 en total de la revolución que se llamó así, mal llamada revolución bolivariana, pero allí en Venezuela todavía hay temor de salir a las calles, a pesar de que nosotros en todo el mundo sí pudimos salir a celebrar y a festejar este paso hacia la democracia que fue la captura del usurpador Nicolás Maduro. Dentro de Venezuela no se puede hacer, inclusive esos días recientes todavía metían a la cárcel a personas que estaban afuera o que tenían mensajes de WhatsApp celebrando esto. Entonces, pero ya poco a poco sabemos que hay que tener paciencia y que tengan todavía que se cuiden mucho, porque a pesar de que han quitado a Nicolás Maduro, todavía el sistema represivo del régimen está instaurado y es lo que de aquí en adelante se tiene que empezar a desmontar. Vosotros, además de la plataforma, creo que formáis parte de la asociación Tierra Madre, creo que es. Sí, Tierra de Gracia. Tierra de Gracia, perdón. Sí. Un poco ya más a nivel comunitario, social, etcétera, ¿no? A nivel de acogida de iniciativas culturales, etcétera, un poco. ¿Cómo os habéis, no sé, amoldado, digamos, a otra cultura, ¿no? ¿Qué diferencias, sobre todo, notáis con la cultura de Venezuela a la cultura que tenemos aquí en Euskadi? ¿Os habéis sentido respaldados, acogidos? Sí, nosotros hemos intentado adaptarnos, hemos intentado formarnos también al parte del tejido productivo, guiar a los venezolanos, tenemos ejemplos de emprendimiento también dentro de la asociación, de personas que han apostado por el emprendimiento aquí en Bilbao, gente que también, bueno, tiene toda la vida, muchos años aquí, quiero decir, en 25 años, y aún así no se olvida de Venezuela, porque Venezuela enamora, Venezuela cautiva a los venezolanos y también a otras personas que al menos conocen un poco nuestra cultura y a pesar de tener 25 años aquí, todavía sigue comprometido por ayudar a los venezolanos. Eso quería comentarte, Juanma, ¿no? Porque tú llevas 25 años, tú ya tienes una vida asentada aquí, incluso me decías que no te planteas volver definitivamente a Venezuela, ¿no? Pero así todo sigues, ¿no? Acudiendo a concentraciones, reivindicando un poco y defendiendo los derechos de tu pueblo, ¿no? ¿Cuál es un poco...? Yo creo que todas las concentraciones que han habido, si he faltado a una o a dos, es mucho. Si he ido a las elecciones, a todas. Y en las televisiones me han entrevistado, no sé por qué, pero me han entrevistado y mucha gente se ha acercado a mí para saludarme por lo que había dicho. Claro está que esto después fue editado de 2 minutos a 2 segundos. Sí, muchas veces. Entonces, pero bueno. Pero bueno, que eres una persona comprometida, ¿no? Como lo es también Stephanie, etcétera, ¿no? Y con la gente venezolana, y con la gente colombiana, y con la gente de cualquier otro país, porque soy un inmigrante también. Claro, y no olvidarás que un día tú también viniste aquí, ¿no? Con esas y claro, y Venezuela es un país de no inmigración, y tenemos 8 millones de personas fuera. Entonces esto, quieras o no, lo vives y ayudas, porque no queda otra.
Te llega gente que acaban de llegar y no tienen Claro. ni a dónde llegar, Claro. porque es la realidad. Mi mujer y yo, pues mira, lo que se pueda, como podemos, pues ya vemos la situación que hay también a nivel mundial, porque no es tan solo aquí, sino a nivel mundial, que las cosas no están muy, No, muy estamos en un claras. momento un poco complicado. Un poco complicado, difícil, ¿no? difícil, sí. Entonces, Stephanie, en tu caso, que eres más jovencita, 32 años, ¿no? Tú llegaste aquí y me imagino que tanto tú como tu pareja, pues bueno, llegasteis sin un trabajo, sin un futuro, o sea, con un futuro un poco incierto, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa inserción en el mercado laboral, un poco en la sociedad? Pues yo estoy muy agradecida con los vascos. La verdad es que aquí me han recibido como en mi casa. Así que para mí esta es mi casa. No he tenido nunca una mala experiencia. O sea, ha sido buena. De hecho, en el restaurante que tenemos ahora, el 70% son vascos. Y yo creo que para nosotros es tan satisfactorio que ustedes tengan un pedacito de nosotros, de nuestra tierra, de nuestra alegría, nuestra comida, que ya... Hombre, al final, ¿no? Te quiero decir que es una acogida mutua, ¿no? Porque Sí, sí. nosotros os ofrecemos lo que tenemos, pero nosotros también, ¿no? Cogemos lo vuestro, ¿no? Que es una cultura muy bonita, un carácter maravilloso y, bueno, Sí, unas sí, personas, sí, está es claro, ¿no? verdad. Sobre todo luchadoras ¿no? y comprometidas con su tierra, y eso es algo que al final ganamos todos, creo, ¿no? sí, la verdad que los vascos te atienden, son muy conversadores, hemos tenido inmigración hacia los países de Sudamérica. Me acuerdo yo cuando llegué que me sentaba, me dejaban en una parada de autobús y de ahí tenía que coger otro. Y había un señor que todos los días me guardaba el puesto para sentarme porque me decía que yo venía cansado, pero bueno, yo tenía 30 años. Fíjate tú. Pero qué cansado vas a- eso siempre me ha gustado de aquí. Y es como dice Stephanie, te acogen, te sientes bien. Creo que no nos sentimos hasta extraños, ¿sabes? En la vida normal Claro. del País Vasco. Te vas adaptando, porque si no te adaptas estás mal. Claro. Nosotros tenemos ¿Y qué es lo que más os gusta de Euskadi, de nuestras costumbres? La comida, el fútbol, la gente, la forma del ocio, la cultura, no sé, si tuvierais que destacar algo. Yo creo que la libertad, andar libremente por todos lados. Ah, bueno, es que eso no tiene precio, esto- claro. esto- La seguridad, Esto no lo ves en Venezuela, tú no puedes andar, Sí. y esto no es de ahora, sino de hace Es muchos verdad. años. la ¿sabes? seguridad. Cuando está recién llegado es un choque fuerte. Hombre, Para ver quizás, la libertad, y no lo decimos en el mal sentido, por supuesto, no, pero quizás es una evolución lenta, que nosotros igual vamos un poco por delante a nivel de libertades, etcétera, ¿no? Que vosotros lo vais haciendo y esperemos que de cara al futuro se vaya consiguiendo todo eso, pero evidentemente no, estáis un poco por detrás, ¿no? Y luego la gastronomía también, pues es algo muy llamativo de aquí, de toda la zona de Euskadi, que no solo para nosotros como migrantes latinoamericanos, sino también sé que viene gente de otras partes pues a comer aquí en estos sitios, el tema de los pinchos, que es un atractivo turístico. Y para nosotros, bueno, a mí también en particular me gusta la gastronomía y el estilo de vida aquí. Y la cultura vasca, pues bueno, también tiene esa atracción que nos llama y ahí estamos, intentamos hacer esa fusión. Bueno, y a mí me gustan las hallacas y las arepas, que lo sepáis, o sea que al final... Lo estaba pensando. Es que, Sí, sí, digo, que no no os voy a lo preguntar perdemos. no os voy a preguntar si las arepas son de Venezuela o de Colombia, porque ahí podríamos llegar a un vamos. Sí, de Venezuela vamos a dejar. Bueno, vamos a pensar, Vamos a dejarlo así. vamos a pensar que son distintas. ¿Qué mensaje os gustaría transmitir, por ir concluyendo un poco, a la audiencia vasca sobre Venezuela, su cultura y sus esperanzas, sobre todo en este momento, que yo creo que es histórico? Sí, no sé si quiere alguno empezar. Mira, yo creo que para todos los inmigrantes que estamos fuera y los que piensan regresar, yo creo que lo que tienen es que copiar, porque ya está todo inventado o casi inventado, copiar la forma de vida, la forma de lo que es el País Vasco como tal, porque ya cuando sales, pasas fronteras, vamos a llamar fronteras de España, es diferente. Ya yo tengo 25 años y es totalmente diferente. Entonces lo que tienen es que copiar el orden, que me encanta el orden, me encanta, sí, sin estar reprimido ni controlado por Claro. cámaras ni nada, ¿no? Sino todo el mundo respeta un paso de cebra, todo el mundo respeta
todo. O sea, Sí, esto es lo sí, que... o sea, que eso os llama la atención, Esto es ¿no? lo que yo quiero que los venezolanos que van a regresar lleven esto, de que podemos vivir en Venezuela sin meter el coche hasta la orilla de la playa. Bueno, son costumbres al final, ¿no? Pero- de cada país. No, que también- pero son cosas que destruyen. Entonces lo que tenemos es que construir un país en orden, donde tú tengas tu casa Mira, a mí hay algo que, por ejemplo, yo de las comunidades venezolanas o de Colombia o de, bueno, países de vuestra zona, latinos, etcétera, que creo que es algo también que muchas veces tenemos que aprender, es el sentido de la familia. Tenéis un sentido de la familia muy, muy grande y eso es algo también que dices tú, bueno, pues eso es algo que vosotros también aquí ¿no? nos lo hacéis ver y me parece que es muy bonito, ¿no? Stephanie, en tu caso, por ejemplo, que Con es tus un poco padres, lo ¿no? Que ya están aquí también. Pues sí, mis padres están aquí conmigo y nosotros vamos unidos siempre a todos lados. Y Ajá. el mensaje que ahora le doy a los venezolanos, sobre todo que están aquí en el País Vasco o en España en general, que tienen a sus familiares en Venezuela, es que mucha fuerza, que Mucha fuerza, ¿verdad? estamos contentos y esto va para esperanzados. mejor. Yo creo que para peor ya no va. Ujú. Bueno, y si hubiera un cambio político Sí. ya en Venezuela, ¿cómo imagináis un poco esa reconstrucción bueno. del país? Nosotros tenemos la esperanza que quizás en unos 2 años o así ya el país haya tenido un buen cambio hacia la parte de las libertades económicas, democráticas, políticas y que ya se permita que inclusive el presidente Mundo González, María Corina y tantos exiliados puedan regresar. Así que de momento lo que nos queda es esperar, ver con paciencia cómo van aconteciendo los hechos y tener paciencia porque hemos esperado muchos años y yo sé que de aquí en adelante se van a ir dando pasos que van a permitir esa retorno, esa transición hacia la democracia de una manera pacífica, ordenada y que es lo que queremos nosotros, vivir tranquilos, poder regresar los que quieran regresar. Y algo importante que ha pasado con esto es que ese flujo de gente que se iba de Venezuela a raíz de la salida de Maduro, ya la gente ya no se está yendo de Venezuela, sino que ahora se espera a que los acontecimientos Claro. y ya esa migración que estaba saliendo, sé que bueno, la gente ahora dice, no, tengo una expectativa de que de aquí en adelante ahora va a cambiar. Entonces, tanto los que están dentro tienen la expectativa, ahora se quedan en Venezuela y nosotros pues tenemos la expectativa de afuera de cuanto antes poder regresar a Venezuela. Y lo que hay que mantener es esa calma, esa paciencia y atenernos a los hechos, no a la especulación o a poner el peor escenario, mira que ahora les van a hacer esto, que ahora les quitaron esto. Es hecho tras hecho lo que vaya ocurriendo en el momento y así analizamos de manera objetiva lo que va pasando. Bueno, así todo, pase lo que pase, ¿no? Vosotros seguís con vuestra asociación, vuestra plataforma, para quien no la conozca, creo que tenéis, no sé si tenéis alguna web o un grupo en Facebook, creo que Sí, tenéis, sí, ¿no? Para que la gente pueda visualizarlo y lleváis a cabo pues concentraciones periódicas por vuestros derechos, etcétera, y también desde Actividades las... culturales también, de música, fomentamos temas de gastronomía y ayudamos, bueno, hacemos esa integración en general. La semana pasada, bueno, fusionamos un poco, estuvimos en una actividad en la cual luego fue compartir venezolano con música en vivo de músicos venezolanos. Pues otro día tenéis Sí. que venir, pero para enseñarnos eso, a enseñarnos la cultura, un poco toda la gastronomía, nos traes aquí unas arepas, unas hallacas y Eso ahí es, nos lo y pasamos unas chapas, una empanada. estupendamente. Y una Las hallacas empanada solo en también. diciembre. Ah, pues mira, está bien saberlo. Juanma, Stephanie y Pedro, bueno, Eva. un placer y muchísimas gracias. Es que ricasco por estar Ay, Suri. con nosotros y bueno, y a seguir siendo tan comprometidos y toda la suerte del mundo y que veamos una Venezuela libre y tan bonita como siempre ha sido. Que así sea. Gracias. Muchas gracias. Eva. Gracias, Eva. Gracias. Nos vamos a quedar con unas imágenes de esas movilizaciones que, bueno, se siguen dando a pesar de todo por ese pueblo tan maravilloso. Así que, bueno, vamos a despedir con esta bandera. No acabamos, pero bueno, arriba Venezuela.
En Persianas Muñoz somos especialistas en todo tipo de persianas, autoblocantes de seguridad, birrol con mosquitera incluida. ¿Habéis visto nuestras persianas orientables? Fabricamos toldos, mosquiteras, cortinas decorativas, además de motorización de todo tipo de persianas, con y sin instalación eléctrica, con placa solar. Control con Alexa y Google Home. Nuestra fábrica está en Zarátamo y nuestras exposiciones en Bilbao, Galdakao, Guernica y Santuchu. Seguimos con más cuestiones, más temas de actualidad y ha sido noticia esta semana un calendario que ha sacado SEASCA, la Asociación de Familias LGTBI de Euskadi, precisamente para dar a conocer las diferentes realidades y modelos de familia. Es un calendario que hoy tenemos aquí con nosotros y que pretende poner voz y poner imágenes sobre todo, bueno, pues a esos modelos ya no tradicionales, sino de la pura realidad que existe, que coexiste hoy en día en nuestra sociedad, de la mano de los más pequeños que nos lo han mostrado y que lo tienen hoy repartidos por los colegios de Bilbao. Como decimos, vamos a hablar hoy con el presidente de SEASCA, Pablo Bilbao, que está con nosotros para hablarnos de este calendario y de otras muchas cuestiones que trabajan precisamente para contribuir a esa integración, a esa diversidad de estos nuevos modelos de familia. Así que, Pablo, ongi etorri, bienvenido. Es que ricasco, Eva. Bueno, pues decíamos que yo, me estaba liando un poco, pero al final el mensaje es claro, ¿no? Integrar los diferentes modelos de familia que existen en nuestra sociedad, que no son el modelo tradicional madre, padre, hijo, hija, sino que, bueno, pues son quizás dos aitas, dos amas, una pareja monoparental, en fin. ¿Qué habéis querido simbolizar un poco con este calendario? Sí, pues lo que has dicho básicamente. SEASCA es la Asociación de Familias LGTB de Euskadi y pensamos que uno de los espacios donde nuestras familias es interesante que estén presentes y que se visibilicen es en las aulas. Entonces, bueno, dentro de la asociación decidimos elaborar este calendario donde se plasman las realidades familiares de las familias que componen la asociación. Parejas, como has dicho, de dos aitas, de dos amas, de amachus solteras y de aitas solteros, que también hay, ¿no? Que pertenecen al colectivo LGTBI+. Está claro. Además, estamos viendo, bueno, pues que son, ¿no? Incluyen dibujos que han realizado los peques y que, bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Porque creo que bueno, transmite un mensaje también, ¿no? ¿Qué significa que sean ellos mismos los que hayan contribuido a realizar las hojas de este calendario? Sí, bueno, a ver, la asociación en el fondo está también creada para ellos, para Claro. los chiquis y las chiquis, ¿no? Entonces siempre queremos implicarles en las actividades en la medida de lo posible y de sus edades. Entonces lo que decidimos es que en cada mes del año uno de ellos o de ellas hiciera un dibujo de su realidad familiar, ¿vale? Son dibujos hechos por críos de entre 4 y 12 años, entonces son muy Sí. variopintos en ese sentido, y también en las realidades familiares que plasman, ¿no? Que son las suyas y que, como hemos dicho antes, son diversas también. ¿Y por qué es tan importante que esto se conozca, no solamente ya en el ámbito privado, sino normalizarlo, llevarlo a los colegios, que lo repartan, ¿no? En las aulas, ¿no? ¿Por qué es tan importante? A ver, nosotros lo que siempre solemos utilizar una expresión que es que nos sentimos muchas veces como invisibles, como que no existimos, ¿no? Como que solo existe el modelo tradicional de familia. Nosotros evidentemente somos un modelo familiar diferente, minoritario, pero que existe y que es real y que es algo muy, muy de la calle. Estamos aquí, estamos en Bilbao, muchos. Entonces nos parecía importante, no solo para que nuestros hijos e hijas se sientan representados, ¿no? Que es lo que a veces les falta, verse representada su realidad, pues en las gelas, en los cuentos, en las series, ¿no? En los dibujos animados, sino que además también para los otros, el resto de alumnos y de alumnas, también que vean que las realidades familiares son diferentes y todas son válidas. ¿Y cuál ha sido un poco la acogida que habéis tenido por parte de los colegios? A nivel institucional, creo que el Ayuntamiento de Bilbao también nos ha apoyado mucho, ¿no? En esta iniciativa. ¿Cuál ha sido un poco esa colaboración tanto con el Ayuntamiento como con los colegios? Sí, pensamos que al final es importante la implicación de las instituciones, ¿no? Que tienen también responsabilidad a nivel social, pues en crear una sociedad más inclusiva, más diversa, más justa, más tolerante. Y fuimos con este proyecto al Ayuntamiento de Bilbao, al área de igualdad, y la verdad es que lo cogieron con muchísimo interés, no dudaron en apoyarlo, y gracias también a ellas hemos podido distribuir en los centros públicos de Bilbao los calendarios,
calendarios que han llegado a los centros. Esta misma mañana hemos podido estar en el Colegio Público de Deusto Sí. y nos comentaba el responsable del centro bueno, pues que le ha parecido maravillosa la iniciativa, Muy bonita, aparte de además, útil. Sí, sí, muy bonita. Sí, Y nos ha encantado porque tenían ya los calendarios en todas las guelas puestos Anda, y mira. además ya estaban algunos días tachados, habían pues chango, excursión, no sé qué día, o sea que además bueno. lo están utilizando. Pues, sí, Supongo genial. que vosotros lo veis, ¿no? Porque estáis, bueno, pues encima de estos temas, ¿no? Conviviendo con esta realidad, ¿no? Desde primera mano. ¿Cuál es un poco la situación en la que estamos, no solamente ya los colegios, sino la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo incluye? ¿Somos inclusivos? ¿Se nota ya pues que en los últimos años se ha pegado una arrancada buena, ¿no? para incluir y para convivir con estas, ¿no? Sí. realidades? Sí, a ver, nosotros sí que pensamos que afortunadamente vivimos en una ciudad y en un territorio bastante tolerante y bastante abierto ante estas realidades. Lo cual no quita para que quede trabajo por hacer. Muchas veces, por desconocimiento o por falta de formación, lo que decimos, nos sentimos invisibles, pero porque igual no saben muy bien tampoco los responsables en los centros educativos, sí, en este caso, cómo abordar el tema, o les falta formación, no tienen tampoco tiempo Claro. para todo. Entonces, sí que somos optimistas en cuanto a que tanto a nivel social como a nivel institucional percibimos ese apoyo y ese sustento a nuestras familias. Quizás son los peques, los chiquis, los que más lo normalizan, ¿no? Porque Total. está claro que son desde pequeños conviven con esta realidad, ¿no? Y eso se tiene que notar. Totalmente. O sea, para los más chiquis esto no es algo que les llame la atención. O sea, el que haya un compañerito, una compañerita suya que tenga dos amas, no les resulta problemático. Les puede resultar en un momento dado de su evolución, pues les puede surgir alguna duda en cuanto a cómo has venido al mundo, ¿no? No hay un aita, pues ya bueno. a nivel Sí, biológico. pero bueno, a nivel biológico lo que digo. Pero más esa duda que qué pasa, cómo te vas a criar en ese tipo de familia, tienes una carencia o ese tipo de cosas que igual los adultos Claro. sí que tienen esa duda, ¿no? Ajá. ¿Y cómo ha sido un poco el trabajo? Porque estoy viendo las imágenes que son súper bonitas, por cierto, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido un poco el trabajo con las familias, Sí. ¿no? para materializar, para plasmar lo que es el calendario en sí? Sí, bueno, lanzamos la idea a las familias de la asociación y bueno, han podido entrar 12 Claro, dibujos, los 12, evidentemente. De Tenemos momento el año algunos tiene 12 para el año meses. que viene, si la idea tira para adelante. Y bueno, fue una iniciativa libre, ¿no? De representa como quieras a tu familia. Entonces, bueno, pues algunos han representado más en un periodo más vacacional, otros en un tema más de, pues tomando un desayuno, otros más abstractos, los más pequeños, que no Qué se sabe bonito. muy bien Sí. dónde están. ¿Y creéis, Pablo, que esto también ayuda no solamente a las familias LGTBI, sino a las no LGTBI también, ¿no? Sí. Sobre todo a los niños, Sí. a las familias en sí también, ¿no? Sin duda. Siempre aporta. Sin duda. Yo creo que todo lo que sea diversidad, tolerancia, al final forma parte, ¿no? De nuestro desarrollo como personas, como seres humanos, de tener la mente abierta, de bueno, pues entender que lo nuestro no es lo único, que lo nuestro no es lo único válido, que hay muchas otras realidades y que tampoco tenemos que juzgar ni entrar en ese tipo de valoraciones. Háblame un poco, Pablo, de SEASCA, ¿no? De cómo nace la asociación y un poco cuál es un poco vuestro trabajo, vuestra labor diaria para que la gente lo conozca. Sí, bueno, SEASCA se fundó en el 2011. O sea que justo Hace ya unos este años, año ¿no? hacemos 10 15 años. años ya. 15, es verdad. 15 años ya. Entonces, bueno, tiene ya un recorrido interesante. La función de la asociación, digamos que podría ser como doble, una más interna a nivel de las familias o gente que quiere formar una familia y que tiene dudas o no sabe muy bien cómo hacer o cómo... O sea, orientáis también, ¿no? Un poco orientación, efectivamente. etcétera. Entonces, esa es una labor. Otra labor es generar espacios de encuentro entre las propias familias, porque es muy enriquecedor también para los propios peques ver, primero, que no son los únicos, ¿no? Que hay otras familias como ellos y que también, bueno, hay familias diversas dentro de la asociación. Eso es súper enriquecedor. ¿Y organizáis también actividades, etcétera? Sí, y luego tenemos una faceta más pública. Por ejemplo, este año vamos a, y aprovecha a decir todo lo que quieras. En mayo vamos a celebrar las segundas jornadas de familias LGTB de Euskadi.
El año pasado fueron las primeras, este año son las segundas. Además, en esta ocasión también es con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, lo cual, bueno, pues también claro, o sea, está que las súper instituciones bien. están ahí encima, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, es una jornada un poco más reflexiva, un poco más de ver realidades también internacionales. El año pasado vino una jurista de Cuba para explicarnos que han aprobado el matrimonio igualitario allí y demás, y este año vamos a tratar igual una realidad menos favorable, como es la que están viviendo en Italia en este momento, el colectivo LGTB en general y las familias arcoíris en particular. Entonces, bueno, también un toque de atención de los derechos se ganan, pero hay que consolidarlos y no puede haber pasos atrás. Bueno, pues cuando se acerque la fecha nos llamáis, Por cuando supuesto. esas jornadas, para que estemos un poco pendientes. Así todo, ¿qué retos siguen existiendo un poco en Euskadi a día de hoy, ¿no? En el ámbito de las familias LGTBI? ¿Cuáles son un poco vuestras todavía reivindicaciones, ¿no? Sí, el reto siempre que decimos principal es la visibilidad, ¿no? Conseguir ser visibles, estar presentes y que se nos reconozca como tal. Y luego, pues en determinados ámbitos todavía llevamos del pasado inercias pues tan pequeñas que puede resultar para una persona, pero sí que son importantes, como formularios que todavía no están adaptados, de padre y madre, ¿no? Ese tipo de cosas todavía hay que ir puliendo y hay que ir mejorando y bueno. Claro. Pues. Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, ¿no? El panorama político que estamos viviendo es un poco cambiante y hay, bueno, pues reminiscencias o ciertas corrientes, ¿no? A las que quizás, pues bueno, las personas que queréis visibilizar toda esta sociedad inclusiva, etcétera, os puede dar, ¿no?, cierto miedo. ¿Qué piensas de estas corrientes de extrema derecha que hay ahora, ¿no? Que quizás pues no están muy por la labor, ¿no? De amoldarse a estas nuevas realidades. Sí, pues precisamente por eso vamos a hablar sobre Italia, ¿no? Y la situación de Italia, ¿no? Que bueno, que allí la verdad es que el gobierno de extrema derecha italiano ha cogido esto como un tema, ¿no? De una manera muy agresiva y con la particularidad, lo hablaremos más en detalle, de niños, niñas que estaban registrados tranquilamente, que tenían en este caso dos amachus, de repente, igual con 9 o 8 años que tenían, de manera retroactiva, se ha eliminado del registro a una de las dos, a la madre no gestante. Con lo que supone, ¿no? Que de repente a un niño le desaparece una de sus madres, ¿no? Pues eso que parece muy loco, ¿no? Y muy inverosímil, está pasando, lo están luchando, y probablemente consigan solventar esa historia, pero bueno, la intención ahí queda, ¿no? Esos ataques directos y que repercuten directamente en las familias, no es algo meramente argumental, ¿no? De discurso, sino va a lo práctico. Claro, al final eso es lo importante, ¿no? Bueno, pues conseguir ir para adelante y no para atrás, está claro. Exacto. ¿Y qué le diríais a una familia, bueno, o a un centro educativo, ¿no?, que duda todavía sobre la importancia de visibilizar, ¿no?, estos temas? Sí, bueno, que no tenga dudas, que al final la diversidad suma, la diversidad enriquece, no es problemático, es plasmar y hacer visible una realidad que ya existe, y una realidad además luminosa. Las familias arcoíris, como llamamos, somos familias que los críos están desde el deseo más profundo. Yo entiendo que en todas las familias existe ese deseo, pero las nuestras especialmente, no vienen de casualidad. Está claro. ¿No? Los niños en las familias LGTB son muy buscados. Entonces, bueno, plasmar y hacer ver esa realidad no es negativo, es todo lo contrario. Claro. Bueno, pues yo creo que sois un ejemplo y la verdad que es una iniciativa además muy bonita que yo creo que merece la pena. Oye, yo me voy a quedar con un calendario, por supuesto, porque por la verdad que supuesto. son muy bonitos y bueno, sí. y sobre todo lo que representan está claro. Así que Pablo, pues nada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, con nosotras y que bueno, día a día vayamos caminando por una sociedad más inclusiva y más diversa porque es lo que hay y lo que tiene que ser además. Así que es que ricasco. Es que ricasco, Zuri. Gracias, Pablo. Bueno, pues enseguida vamos con más cuestiones, vamos a hablar vamos a conocer un reportaje maravilloso y también vamos a tener a Xavi Aburruzaga, así que casi nada, nos queda un poquito todavía, en unos minutos volvemos. En Nexus, tu tienda multimarca del grupo Más Orange, lo hacemos fácil. Fibra, móviles, energía y mucho más, todo en un mismo lugar. Ven a vernos en Bilbao, calle Autonomía 23C, en Santuchu, Julián Bolívar Elorduy 7 y en Baracaldo, Paseo de los Fueros 18. Nexus, tu mundo conectado más cerca de ti.
Ducha ya. Di adiós a tu bañera en 8 horas. Somos líderes en Vizcaya. Hemos realizado más de 15.000 cambios y te damos 5 años de garantía. No necesitas pagar por adelantado y puedes financiar sin intereses. Solicita presupuesto y proyecto sin compromiso. Visítanos en nuestras exposiciones en Bilbao y Baracaldo o llámanos al 946440304. Ducha ya. Bueno, pues en este punto vamos con cuestiones totalmente diferentes. Nos ha llamado mucho la atención, y eso que lleva ya unos años con esta iniciativa, bueno, pues lo que hace cada Navidad un local, un bar de Derio, que es muy conocido además, porque tiene una historia, un trasfondo muy bonito. Ahí vemos, es el bar Irrintzi, que lo lleva actualmente Olga. Su marido murió hace 2 años de una forma además, bueno, pues muy impactante, muy sorpresiva, ¿no? Digámoslo así. Y él tenía un sueño, él quería tener en su bar muchísimas bolas de Navidad llegadas de todo el mundo. Cada Navidad este Irrintzi se transforma en un espectáculo único. Su techo se cubre, como vamos a ver, con unas 30.000 bolas navideñas colocadas a distintas alturas. Detrás de esta imagen inolvidable, como decimos, hay una historia de amor, recuerdo y comunidad. La idea fue de Mariano, marido de Olga y alma del proyecto, que convirtió lo que empezó como un juego en una seña de identidad del bar y del pueblo. Mariano dedicó años, como decimos, a imaginar y preparar la decoración antes de colocar esa primera bola. Hoy, aunque él ya no está, Olga mantiene viva la tradición con la ayuda de su familia y amistades. Montar el techo les lleva cerca de 8 días y cada año se ponen y se reponen cientos de bolas, muchas de ellas llegadas desde distintos rincones del mundo gracias a clientes y vecinos que participan en esta iniciativa. Bueno, más allá del impacto visual, cada adorno cuenta con una historia, viajes, recuerdos y gestos de cariño que se mezclan bajo el mismo techo. En el Irrintzi la Navidad no es solo decoración, sino memoria compartida. Un homenaje luminoso que recuerda que a veces los sueños no se apagan, simplemente se cuelgan un poco más alto para que sigan brillando. Por cierto, que Olga y Mariano en su día, bueno, pues decidieron, esto nació como un poco entre amigos, ¿no? Oye, ¿por qué no llamáis al Guinness de los récords? Y bueno, resulta que la broma eran 15.000 euros prácticamente solo porque vinieran a ver cómo estaba el bar e incluirles, ¿no? Recibieron ese correo y al final dijeron, bueno, esto es un bar de pueblo, no podemos pagar 15.000 euros, pero el reto ya estaba ahí y esto se sigue sucediendo cada Navidad y es un espectáculo muy bonito, muy emotivo y además la gente se busca en esas bolas, en esos recuerdos, como si fuera el Paseo de la Fama. Así que desde aquí le mando un beso a Olga, que nos contó toda la historia de una forma muy emotiva y muy bonita y les animamos a que sigan con esta tradición. Así que vamos a ir poniendo punto y final a este programa, pero nos queda un broche de oro porque enseguida vamos con cultura, con folclore y con algo muy nuestro, la triquitisa.
Pues continuamos y lo hacemos bueno, con algo muy bonito, es todo un lujo la verdad y quien ama nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra música, bueno, tiene que querer a Xavi Agurruzaga porque si no es imposible. Tiene un trabajo maravilloso, además muy cuidado. Yo tengo aquí este disco Basque en formato CD con todas las letras, con, bueno, luego vamos a hablar de todo ello. Lo tengo también en vinilo y lo vamos a escuchar también porque es la verdad que una maravilla. Bueno, todos sus trabajos lo son porque son ya 20 años sobre los escenarios que se dice pronto. Bueno, uno de los grandes nombres de la triquitisa, músico, compositor, divulgador cultural, más de 2 décadas acercando la música al público, no solamente sobre los escenarios, sino también a nivel pedagógico. En fin, ¿qué vamos a decir? Una trayectoria marcada, como decimos, por ese trabajo sobre los escenarios y esa labor educativa y divulgativa. Así que, bueno, no me enrollo más porque tengo a Xavi Agurruzaga y, como digo, pues un placer, Xavi. Ongi etorri. Apa, que eso, sí, tampoco. Bueno, pues te agradezco muchísimo porque la verdad que es fantástico. Estuviste hace muy poquito con nosotros en nuestras precampanadas. Sí, jo, que lo pasamos. Lo pasamos genial, a pesar de que el día no acompañó. La No. verdad que lo pasamos muy bien y sobre todo descubrimos una maravilla de disco, este Basque, ¿no? Que tiene mucha fusión, mucho encanto y sobre todo decía yo que es un disco muy cuidado, pero que son ya, claro, 2 décadas, ¿no? Sobre los escenarios, ya es pro, esto es pro ya. Sí, bueno, es un disco un poco soñado, ¿no? Que al final nuestro anterior trabajo era de 2021, fue un disco en directo que lo grabamos ahí en Bilbao, en el Teatro Campos. Entonces el próximo, cuando acabó esa grabación, ese directo, pensé en que era el momento de empezar a crear, a componer y bueno, de hacer un disco a fuego lento, ¿no? Y nos hemos tirado desde la composición hasta que lo hemos tenido ya en nuestras manos, pues 2 años, ¿no? De trabajo. Bueno, con ello demuestras una vez más, ¿no? Que la música vasca no solamente sigue viva, sino que está en constante evolución, ¿no? Esto, bueno, Sí. sigue Al adelante. final, yo creo que la música en general, ¿no? Ya sea, al final nosotros somos de aquí, entonces hacemos música vasca, yo también intento poner mi granito de arena, todas las músicas que hacemos son en euskera, salvo una pequeña traducción al gallego, ¿no? Un pequeño Sí, muy guiño bonito, que le hemos por hecho, cierto. ¿no? En todos mis trabajos lo he hecho así, siempre le he dado prioridad al euskera porque creo que es lo que nos hace genuinos, ¿no? Únicos y exóticos también, ¿no? Sí, sí. De cara al mundo. Y bueno, pues sí, pues al final es nuestra marca donde intentamos cuidar lo vasco, pero abriéndolo al mundo, ¿no? Si te das cuenta un poquito haciendo un repaso al disco, hay calejiras, hay fandangos, hay porrusaldas, pero siempre fusionadas, ¿no? Con otras músicas de otras partes del mundo que me parecen también pues muy interesantes. Y hay historias muy bonitas de las que vamos a hablar enseguida porque hay muchas sorpresas, ¿no? Pero has traído la triquitisa, luego me has prometido que nos vas a tocar un poquito, ¿no? Pero yo decía, ¿cuántas triquitisas puede tener Xavi Agurruzaga? Decía, bueno, doy por hecho que más de una. ¿Cuántas tienes, Xavi? Sí, a día de hoy 33, ¿no? Algunas, no todas como esta que he traído en plan modelo profesional, sino algunas tengo pequeñitas, otras tengo antiguas que encuentro en bazares y así, entonces las arreglo y las pongo en marcha y toco Joyitas, con ellas y a veces pues en cierto tipo de grabaciones me vienen muy bien, ¿no? O sea, soy un enamorado del instrumento, no solamente de la música que hace, sino del propio instrumento, ¿no? De la parte que tiene, la madera, las lengüetas, La verdad el que fuelle. es preciosa, son muy, muy, muy bonitas. Seguro que recuerdas no solamente la primera vez, ¿no? Que tuviste la primera triquitisa, sino cuando dijiste, este instrumento me va a marcar a mí, va a ser algo muy especial en mi vida. Sí, bueno, no lo sabía, ¿no? Yo realmente empecé al conservatorio, mis aitas me apuntaron al conservatorio en Portugalete, yo empecé a estudiar música y bueno, pues el segundo año creo que había que elegir instrumento, yo elegí el acordeón porque mi hermana también tocaba el acordeón y en casa había una y bueno, sin mucha expectativa y sin tenerlo tan claro como a veces la gente puede pensar, pues a tocar el acordeón, pues a tocar, ¿no? Iba feliz y aprendí un montón de cosas, pero bueno, pues unos sanroques, aparecieron unos triquitilar y yo estaba con mi aita y me dice mi aita que me quedé petrificado, ¿no? Sí, que dejé de caminar. O sea, que ese sonido me marcó en cierta manera. Dije, ojo, es como un acordeón, pero no suena como un acordeón, ¿no? Hubo algo ahí, ese primer enamoramiento, ¿no? A primera vista, y de ahí esto me pasó con 12 años. Con 12 añitos. Y no paré hasta que mi aita mis aitas, mi aita y mi ama me compraron mi primera triqui, que se la compramos a Rufino Arrola, al Herrero Andracas, mítico triquitilari. Qué bueno. Y que todavía conservo, lógicamente. Sí, claro, lógicamente. Sí. Bueno, la romería por entonces, me estás hablando, la triquitisa era algo que se veía en romerías, en pequeñas fiestas, ¿no? Sí. ¿Cómo has vivido un poco esa evolución de este instrumento, ¿no? Hacia los grandes escenarios? Porque hoy en día ya es algo muy diferente. Sí, claro, cuando yo empiezo, como tú bien dices, era una cosa un poco rural, ¿no? Un poco en las fiestas de los pueblos y así, ¿no? Pero ya empezaba
a ver una nueva camada de triquitilares, Kepa Junquera, Joseba Tapia, Maisa, Leche Tamaider, Rosategui, un largo etcétera de compañeros, ¿no? Y amigos, ¿no? Que luego tienen la suerte de colaborar con ellos y, bueno, y de seguir admirándoles, ¿no? Como no puede ser de otra manera, que ya llevaban la triquitisa, digamos, encima de un escenario, en un teatro. Entonces, para mí esa es una revolución muy, muy grande, ¿no? Cuando yo empiezo a ver que con este instrumento se pueden hacer otra serie de cosas, ¿no? Más allá de la romería y de lo rural, ¿no? Y ahí es cuando empiezo yo también a impregnarme de todo eso y a intentar hacer cosas nuevas, intentar hacer melodías nuevas con la triquitisa, fusionándola con otras músicas. Con colaboraciones además muy importantes, ¿no? Porque has tenido, bueno, son 20 años y durante este tiempo, pues bueno, te has inundado también de esencia, pues de grandes músicos, etcétera, ¿no? Hasta llegar a donde estás, que bueno, por comentar un poco, ¿qué artistas te han marcado a lo largo de todos estos años? He tenido la suerte de tocar con muchos grupos que no hubiera imaginado. O sea, lo más bestia pues ha sido poder coincidir con músicos de The Chieftains en Madrid, junto a Carlos Núñez. Con el grupo Wendell tuve la suerte de grabar un disco en directo, Life in Getxo, con Oscorri, con el propio Kepa Junquera, Xavier Díaz, en fin. Hace nada, el 28 de diciembre, estábamos tocando con Fetén, Diego Galaz y Jorge Arribas, que son los que van a tocar con Fito cuando tocan el acordeón y hacen instrumentos así un poco tradicionales, ¿no? Y le están acompañando en su gira. Pues el 28 de diciembre estábamos tocando juntos. Entonces, bueno, son cosas que no hubiera imaginado, ¿no? Ni en el mejor de mis sueños, y eso pues lo debo todo a este pequeño instrumento que me ha dado la oportunidad de conocer a gente y ahora eres tú el que después de 20 años eres, ¿no?, referente. Eso también te tiene que... Bueno, sí, pero yo sigo, ya te digo, con la misma ilusión y la misma humildad, porque yo creo que sería en balde, ¿no?, pensar que has hecho algo, o que... Para mí mi filosofía es seguir, remar y remar. Y no tenemos que olvidar que tocamos la triquitisa, que tocamos panderetas, que tocamos instrumentos tradicionales. Es todo nuestro, que no tiene nada que ver con un artista de pop que mueve muchas masas. Los nuestros son más conciertos minoritarios, no de tanta masa de gente. Bueno, cada vez, sí. Cada vez más. Sí, de vez en cuando hay pues el otro día cuando estábamos tocando en Anchiña Folk, estaba Mendizorroza lleno. El domingo estuvimos tocando en el Cantabria Camina junto con Luarna Lubre, y había 1000 personas viéndonos. Quiero decir que de repente hay pequeños hitos y hay cosas, ¿no? Pero bueno, que tocamos, no hay que olvidar de dónde vienes, y nosotros venimos, ¿no?, de la tradición y del folclore y del folk, y tocamos la triquitisa y el pandero. Tienes Además estamos orgullosos de mucha conexión, Xavi, también, ¿no?, con la música celta. Yo te he visto tocando mucho con músicos gallegos, incluso con las tansugueiras he visto alguna vez. Bueno, pues es un poco, ¿no?, que os dais un poco la mano, ¿no? Hay mucha conexión. Sí, mira, las tansugueiras nos conocimos en Glasgow, en un festival que se llama Celtic Connection. Y entonces, claro, ellas no tenían la repercusión que tienen ahora, nosotros tampoco. Yo iba a presentar mi cuarto álbum Celtic allí, y nada, hubo tal conexión que acabamos... yo acabé diciéndoles, oye, estoy preparando lo que iba a ser Post, mi quinto disco, y les dije, quiero hacer una canción, una jota que aúne lo gallego con lo celta, con lo nuestro, ¿no?, con el euskera. Y me dijeron, bueno, lo único, te vamos a poner una condición. Nosotros cantamos en gallego solo. Yo le dije, bueno, me toca aprender gallego. Podemos hacer 50-50, podemos hacer euskera y gallego. Y así lo hicimos, ¿no?, en un tema que se llamaba Meigas. Sí. Y bueno, la mitad de la letra estaba en galego y la otra estaba en euskera, y quedó una mezcla muy bonita. Y bueno, y fruto de esa amistad, pues luego posteriormente hemos coincidido. En Santiago de Compostela hemos tocado en Eibar, o sea, sí, grandes amigos. Bueno, vamos a ir a meternos ya en el basque, ¿no?, que estaba diciendo yo que es maravilloso, que veo aquí, bueno, pues todas las letras en euskera, en inglés, con muchas... bueno, comentaba antes, me decías que tenía, pues bueno, una poca influencia, ¿no?, de muchos artistas, de cosas que tenías tú ahí, que no sabías por dónde cogerlas, ¿no? Y tenemos, o sea, incluso este Piazzolla. Sí, Piazzolla. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, Piazzollari, bueno, tiene una historia detrás, ¿no? Hace años, cuando estaba tocando con Oscorri, varios músicos de la formación me dijeron, Xavi, estamos viendo la música que haces, tienes que escuchar a Astor Piazzolla. Y dije, joder, si mis maestros me dicen esto, pues voy a hacerles caso, ¿no? Y fui a Power Records, y dije, ¿cuántos discos de Astor Piazzolla tienes? Tengo 3. Qué bueno. Los compré, los escuché, pero no me marcaron de manera especial. Sí, estaban bien, pero bueno, sin más, bien. Y ahí quedaron, ¿no? Y bueno, quedaron ahí en el olvido, ¿no?, en mi estudio ahí apilados. Y en el 2022 fui a tocar a Buenos Aires y a Montevideo, ¿no? Hicimos una gira también por Uruguay. Y nada, y todo el mundo, en cuanto sacaba la triqui, me hablaba de Piazzolla, me hablaba de tango. Y entonces era como que esa llama, que estaba como medio apagada,
se empezó a reavivar, ¿no? Y en el Kirchner, en el centro Kirchner, había una exposición sobre Astor Piazzolla. Pudimos entrar a visitar, bueno. conocí su bandoneón, cómo escribía música y tal y cual, entonces empecé a indagar sobre su vida. Empecé a escuchar la enganchó, música te enganchó y empezaba algo. a alucinar. Digo, pero esto es los discos estos que realmente que escuché, Fíjate. porque estaba alucinando, decir, pero Claro. este tío... Entonces, lo primero que hice al volver de la gira fue llegar a mi estudio, ¿no? Que tengo mi estudio de grabación en Zamudio, y fui a por los discos. Los puse y aluciné en colores, ¿no? Entonces me di cuenta que 20 años atrás mi cabeza y mi conocimiento musical no estaba preparado para Claro, es entender que todo evolucionamos. lo que estaba contando Astor, ¿no? Fíjate. En esos discos. Y entonces dije, ostras, en este disco nuevo tengo que intentar hacer un tango al estilo de Astor, ¿no? Que tenía, en vez de hacer el tango cuadrado de toda la vida, que todos conocemos, él hacía un ritmo que es un 3-3-2, ¿no? Hacía 1-2-3-1-2-3-1-2-1-2-3-1-2. Y basado en ese ritmo, pues compuse este Piazzolari, salvando la distancia y con mi humilde la triquitisa. verdad que, bueno, yo estaba escuchando y me ha encantado. Escucha tu corazón, a mí esta mía me ha Sí. parecido espectacular. Tiene una historia también muy bonita, ¿no? Sí. Bueno, es un tema, ¿no? Como me dices, ¿no? Entzun zeure bihotzari, que participa el gran Xavier Díaz junto con las Adufeiras de Salitre. Y ahí también, digo, si va a venir Xavier Díaz y le voy a poner a cantar en euskera, pues también hay que hacer un guiño y nosotros cantar, aunque sea Vamos, el estribillo. tienes que hacer guiños a mucha gente, ¿eh? Sí, bueno, también es por deferencia a ellos, ¿no? Claro. Galicia es una tierra que siempre nos ha tratado súper bien cuando hemos ido a tocar a Pardiñas, a Ortigueira. En Ortigueira hemos estado 3 veces tocando, 2 veces en el prestigioso campeonato que hay, Festival de Ortigueira, ¿cómo se llama? Campeonato Runas, Ajá. para, digamos que de grupos emergentes, ¿no? Y tuvimos la suerte de ganarlo en el 2014 entre 73 bandas de todo el mundo. 3 pasan a la final y esas 3 tocan en directo, y de esas 3 sale un ganador, y tuvimos la suerte de ganar el primer premio. Y el premio era, aparte de una dotación económica, era que al año siguiente volvías como cabeza de cartel. Y a mí me tocó tocar con Sharon Shannon, con una de las más grandes irlandesa, vamos, de las más conocidas, ¿no? En el mundo diatónico. Entonces, bueno, pues son esos premios y esas sorpresas que si no hubiera conocido pues la triquitisa, posiblemente me hubiera perdido. Desde luego. Xavi, son, como decíamos, bueno, pues muchos temas, cada uno con su historia particular. ¿Qué es lo que tú querías transmitir con este Basque? No sé si tiene algo que quieras transmitir especialmente, y no sé si hay alguna pieza que sea especial para ti dentro de este disco. Sí. Claro, esto es al final como los hijos, ¿no? ¿A quién quieres Sí, más, por ¿no? eso, por eso. Todas, ¿no? Pero bueno, desde el título Basque, que ya la sonoridad es una basque a vasco, ¿no? La gente va a pensar que al decirlo es con Q, ¿no? Sí, no, es con K de kilos. Lo he puesto con K por hacer un guiño también a una palabra que no exista, que sea nuestra, ¿no? Basque, la K en euskera, ¿no? Pero a su vez, indagando, porque mi primera opción era buscar un título en euskera, pero no encontraba la palabra que pudiese definir bien el disco. Y Basque me parecía que es una marca, algo vasco, algo innovador, algo nuevo, pero partiendo de la tradición. Pero es que casualmente en inglés una de las acepciones que tiene to Basque es divertirse. Entonces dije, ostras, divertirme cuando interpreto Basque y divertir al público que está delante. Entonces, Claro. hostia, esto me cuadra, Un juego ¿no? de palabras ahí maravilloso. Sí, entonces es una palabra que realmente en euskera no quiere decir nada, pero me gustaba. Define Basque, música vasca, Basque Music, ¿no? Cuando vamos a las ferias así internacionales, siempre estamos en un stand donde pone Basque Music, Basque, se pronuncia igual en inglés que en otros idiomas, o sea, todo el mundo lo va a decir bien. Sí. Entonces me parece que cumplía. Y no sé si hay, bueno, si no te pongo en un compromiso, alguna pieza Sí, un mira, poquito no me así. pones en compromiso ninguno, ¿no? Hay un tema que se llama Issei y Saro, que es un tema dedicado a mis hijos, ¿no? Entonces hay, quiero decir, mayor... Se llaman Issei y Saro, entiendo, exactamente, claro. el mayor claro, Issei y lógicamente. la niña y Saro. Y entonces, sí, todas tienen su... Claro. Sí, o sea, al final... Digamos que esto es una fotografía de lo que ha pasado en todo este momento, o sea, en estos 2 años de creación. Un momento vital importante. Eso es, pues igual, ¿no? mi familia es súper importante, están ahí, también hablamos del tema de las guerras, conflictos, una canción, sobre todo una balada que se llama El Doñu Bate Bakerako, el último tema del disco, que tiene como un efecto balsámico, en el que intento decir, tienen que acabar las guerras, no puede ser que miremos para otro lado, sino Claro. que no puede estar pasándolo mal
Palestina, Ucrania, Sudáfrica, o sea, que hay que dejar de matar a gente, discutamos lo que haya que discutir, pero estamos en 2026, esto, o sea, con un punto de vista optimista, en plan, tiene que acabar, ya vale. Esto, Desde luego, ¿no? Tenemos que aprender del Quizás pasado. los músicos también crees que tenéis, al igual que muchas veces nosotros, los periodistas, etcétera, ¿no? Un compromiso social o una responsabilidad, ¿no? Sí, está claro que lo que dices luego tiene cierta repercusión, ¿no? La gente que te sigue y esto, pues puede calar el mensaje. Quiero decir, es un mensaje, ya te digo, sin meternos en política, aunque todo es política. En el momento que ya dices algo, ya... ahora estamos, sí. Sí, pero digo que es un mensaje como muy, muy neutro, muy doño bat baquerako, o sea, una melodía para la paz, sin meterme... No, desde luego es una frase que no tiene más vuelta, ¿verdad? Sí, y la canción es como muy emocional. Bueno, hay partes del audio que se ven disparos, son disparos del día en el que se provocó la composición de esa canción, pues que había salido en las noticias que en Palestina habían muerto no sé cuántos niños porque habían atacado en Gaza a un hospital. La siguiente noticia era que en Ucrania habían muerto 20 civiles por un tiroteo que había habido. Entonces yo me empecé a sentir mal y tuve que apagar la tele. Claro. Y me senté al piano y salió casi la primera parte de este tema, ¿no? Entonces dije, pues esto tenemos que plasmarlo de alguna manera y bueno, pues me salió esa balada que tiene un aire de solemnidad, están los propios disparos del día en los que se compuso y es un tema como muy emotivo. Muy simbólico, desde luego. Sí. Xavi, creo que, bueno, la triquitisa está claro que comentábamos antes, ¿no? Que pues, pasa por todo el mundo, por grandes escenarios, etcétera. De cara a los jóvenes, ¿cómo crees que acogen, no sé si el público joven te sigue, si es quizás personas que hemos evolucionado un poco más a lo largo de estos años, o no? ¿La gente joven en el tema de la triquitisa? Sí, hay cantera. ¿Hay cantera? Sí, en las escuelas de triquitisa hay mucha gente con mucho talento, gente con mucho... Sí, yo creo que el instrumento ¿Tiene goza... futuro? Sí, goza de muy buena salud y por todos estos artistas que hemos dicho antes y otros que van saliendo nuevos, ¿no? Que un músico que toque la triquitisa o que toque el acordeón, el violín, haga folk, haga trabajos musicales es bueno para esa cantera, porque esa cantera tiene de dónde beber, ¿no? Hasta la propia Sune, ¿no? Que era una chica que tocaba la triquitisa en Chapelquetas, ¿no? Y ahora pues está por ahí llenando escenarios, tocando en fiestas, haciendo música, otro tipo de música diferente, pero ya te digo que la triquitisa tienes desde Gosategui, que es verbena, en la época cuando estaba Kepa teníamos folk, Joseba Tapia, que sigue haciendo trabajos con ellos, Xavi Solano, que sigue haciendo cosas, ha vuelto ahora con el grupo de Chaque. Entonces hay un montón de proyectos y todos, cada uno es de un padre y una madre, y para mí es maravilloso. Eso es señal que el instrumento no tiene fronteras, que está vivo y que cada uno lo usa de la manera que esté más oportuno, y eso es algo lo más grande, ¿no? Se me vienen nombres ahora, por ejemplo, pues bueno, tú sabrás que Parrizabalaga, que falleció hace poco, sí, que luego te contaré, maestro. que tengo muy familia mía, más o menos. Así crack. Roberto Echevarría, de Gatica, bueno, por ejemplo, pues en su versión muy diferente, ya más jóvenes, ¿no? Pero Corronchi, por ejemplo, también es un grupo que, ¿no? La triquitisa pues lo difunden, cada uno le dais vuestro toque, vuestro estilo, ¿no? Pero... Está claro, pero eso es buenísimo, para mí es lo mejor, ¿no? Y en este caso, fíjate, ya me has hablado de Corronchi, Xavi Aburruzaga, Roberto, que digamos que somos casi un mismo nicho. Está claro. Cada uno con su estilo, con sus cosas, sí, ¿no? Es verdad, diferentes, ¿eh? Y qué bien, o sea, qué maravilloso, ¿no? Que todos podamos convivir y que todos podamos hacer... Está claro. El directo, Xavi, es algo muy importante, ¿no? ¿Qué tiene un poco el directo que no tenga el estudio? El estudio lo que te permite es llegar a la perfección, ¿no? Llegar a tu máximo, ¿no? Hasta que no está como tú quieres. Yo además soy muy crítico conmigo mismo, no acepto que esté solo bien, ¿no? Tiene que estar muy bien, para dejarlo. ¿Por qué? Porque eso queda ahí para toda la vida, ¿no? Es un poco dejar la huella. Entonces soy a veces hasta obsesivo, ¿eh? Mis músicos a veces yo creo que acaban hasta el gorro de mí. Eres muy recto, Soy muy exigente, claro. Exigente, ¿no? Quiero decir, ellos lo saben y tienen calidad de sobra como para... Tienen un buen maestro, tienen que tener un poco de disciplina. No, muchas veces yo aprendo de ellos, ¿eh? No, son grandes artistas. El directo que tiene, que es el momento, que es el ahora. Entonces tiene ese punto de espontaneidad, tiene esa adrenalina especial, tiene esa conexión con el público. Ojo, el otro día, te digo, el domingo estábamos tocando en el escenario Santander junto con Luarna Lubre y Uruna, y ver que han venido 1000 personas, que han comprado la entrada, que te están esperando ahí, todos gritando, que sales a tocar, que todos... ¿Todavía te sigues poniendo nervioso? Sí, el momento antes de salir, hasta que tocas la primera canción y ves que todo va bien, sí. Fíjate. Y es bonito, ¿eh? Claro, que es bonito. Es un nervio controlado. Cuando es un nervio de miedo, de no quiero salir,
ostras, ahí ya hay que preocuparse, ¿no? Pero cuando es de, venga, a ver qué pasa, vamos a darlo todo, vamos a disfrutar, o... Qué bonito, es la verdad bonito. que es verdad que ese sonido, ¿no? que cuando la triqui hace el Sí. hay una cosa que se revuelve por dentro, yo siempre lo digo. De cara ahora pues, al futuro más próximo, etcétera, Xavi, ¿qué proyectos tenemos por Sí, bueno, pues ahora ya te digo, seguir presentando VAS, que todavía me faltan pues algunos medios por los que pasar, estamos ya con la contratación abierta, ya estamos empezando a cerrar fechas, no solamente en Euskadi, sino fuera de Euskadi también, y más allá de las fronteras. En breve pondremos el listado de conciertos que estamos cerrando en nuestra página web, y bueno, pues eso, darle el tiempo que necesita, lo mismo que le hemos dado tiempo a la creación, yo le quiero dar el tiempo al disco. No quiero embarcarme ahora en otro proyecto, no quiero hacer otro disco, aunque soy un enfermo y sigo componiendo, que si no puedo dejar de escribir, estoy escribiendo cosas constantemente, pero no quiero sacar otro disco que opaque este, ¿no? Quiero decir, este ha sido un disco como muy deseado, muy pensado, muy trabajado, entonces vamos a darle... que es un disco que en un momento ya de madurez profesional, como que es un antes y un después, quizás? Sí, la forma de hacer ha sido totalmente diferente, ¿no? Hasta el disco Bost, digamos que yo componía todo solo en la soledad de mi estudio, con instrumentos virtuales, con midis, hacía violines, bajos, guitarras, todo con instrumentos de mentira. Yo luego se lo convertía en partituras y lo ponía en común con la banda en 15 días, y al de un mes estábamos grabando, ¿no? Y chimpún. Ahora ha sido un proceso mucho más largo. He hecho ese primer proceso, pero luego lo he empezado a trabajar con la banda. Entonces la banda ha dado como un paso adelante y hemos ido haciendo muchos ensayos, tocándolo de verdad, y yo creo que eso le da un carácter de encaje mayor, ¿no? Porque tú con un ordenador, con un piano, todo se puede hacer, todo funciona, Claro, pero luego cuando claro. lo llevas a la práctica, de repente surgen ciertos problemas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo creo que ese tiempo se lo hemos dado al tema del ensayo, y yo creo que el resultado es mejor, en mi opinión, gracias a todo ese trabajo que ha hecho la banda, ¿no? Estaba viendo que además que me encanta, no sé quién ha diseñado la portada, Sí, pero Josu, bueno, y Josu. la línea del merchandising, porque tienes de Josu- todo, ¿eh? Josu Torrealdai, sí, bueno, esto sí, lo sacamos para la Feria de Durango, que estuvimos Sí, que funcionó las el disco ocas, sí. muy bien, claro, también al vender el vinilo, disco y tal y cual, claro, tú imagínate que alguien te compra el vinilo, Claro. se lo das ahí en la mano y dices, hala. Hombre, claro, la ¿No? verdad Entonces, que pensando un poco en esa gente, ¿no?, que apostaba por comprar el disco, pues bueno, poderle dar el servicio de decir, bueno, pues que te lo lleves en una bolsita cómodamente y puedas meter algún sí, algún la verdad CD. que es muy bonito. Sí. Xavi, antes de que nos toques algo Sí. precioso seguramente, si tuvieras que definir en una frase, en una palabra, la triquitisa, para quien no la conozca, alguien que nunca haya escuchado una triquitisa. Ojo, pues un instrumento, en una palabra, energético. Energético. Sí, muy energético, muy visceral, muy positivo. Tiene un punto de locura. ¿Por qué? Porque el propio instrumento, digo, para el que no controle, cada botón es bisonoro. ¿Qué quiere decir? Que yo, si pulso una tecla y abro el fuelle y cierro con la misma tecla pulsada, cambia la nota. Entonces, digamos que cuando tú quieres interpretar una canción, tienes que saber muy bien qué camino vas a elegir, porque puedes estar tocando el botón correcto, pero si el fuelle lo estás empujando a la manera inversa, suena otra nota, ¿no? Entonces, tiene un punto de locura. No es como en el piano, ¿no?, que esta es do y siempre es do la misma tecla, y tú te la aprendes y esa nota siempre es do, ¿no? En la triqui, si abres o cierras, cambia. Solamente en la mano derecha. La mano izquierda siempre es igual. Bueno, pues vamos a ver lo que cambia, lo que no cambia. Muy Venga, bien. ala. Muy bien. Maisu, venga. Venga. A ver, pues te voy a tocar... Vamos a empezar, si quieres, con un pequeño pedacito del disco Bast, el Africandango, por ejemplo. Venga, por ejemplo.
Bueno, esto es un lujazo, madre mía. La verdad que se te pone la piel de gallina, Sí, escuchando. da mucha fuerza, el propio instrumento tiene un brillo Ay, y qué una maravilla, alegría. qué maravilla. Bueno, La me ha verdad que sí, encantado. la verdad que sí. ¿Rematamos con algo antes de que te vayas? Sí, sí, Venga, sí, sí. pues Venga, algo que sea una especial. brivilqueta, Venga. venga. Vas a tocar un tema que se llama Pirilla Camar, 10 de abril, día de mi cumpleaños, un tema Anda. que ya hice hace unos años, y el mismo día que nació Kepa Junquera e Iñaki Salvador. Anda, grande. Ahí lo dejo, Bueno, Tengo ahí ya no un se puede honor decir haber más. nacido el mismo día. Es que ricasco, Sube, Xavi, la sube. verdad que, bueno, alucinante. Te agradezco muchísimo que Nah, hayas estado con joder, a nosotros. vosotros. Me ha encantado, la verdad que te lo comentaba antes, fíjate, tanto tiempo oyendo tu nombre y decía, te imaginaba mucho mayor y digo, mira, qué chavalín, oye, Bueno. qué pasada, me ha encantado. La verdad Qué que te ricasco, deseo joder. muchísima suerte con este Bass, que bueno, que no hace falta porque es una maravilla, pero animo a todo el mundo a que lo escuchen porque tiene unas raíces, algo especial, son temas diferentes pero con algo común y todos tienen una historia y además si lo leéis, bueno, pues impresionante. Así que, Nah, Xavi, ricasco, tenemos joder. Xavi Agurruzaga para rato, ¿no? Todavía Bueno, muchos proyectos, muchas esperemos cosas. que sí, fuerza y ganas hay, y ya te digo que seguimos embarcados en diferentes proyectos y ya centrados en presentar. ¿Tus hijos ya como saben tocar merece. la triquitisa o son muy pequeñitos El todavía? mayor, ¿Ah, sí, sí? el mayor toca ya un poquito. Ah, Sí, mira. no le quiero obligar, quiero que haga lo que él quiera, pero sí, tiene curiosidad y me pregunta. Bueno, de hecho, aparecen en el tema que hemos dicho antes Sí, de Ise y Saro, Isa, ¿eh? cantan ellos. ¿Ah, sí? Las voces esas Ah, que pues ya me voy a fijar. son ellos, sí, sí. O sea, sí. que hemos creado escuela. Mira qué bien. Xavi, es que ricasco Ah, y dale un sí, beso a tu ama también. un placer, ya le voy a dar, de tu parte. Es que ricasco. Agur. Pues, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues un grande, así que un broche de oro para el programa de hoy, Xavi Agurruzaga, y a lo dicho, este Bass que promete. Bueno, y a todos ustedes, dentro de 7 días, como siempre, os espero aquí en Revista Semanal. Hasta entonces, disfruten. Agur. ¡Mua!